Abra su Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no los quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos a orar. Eterno Padre poderoso, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos capaces, Señor, de ponerla por obra. Ayúdanos, enséñanos a entender a través de tu palabra que tú eres el único Dios verdadero, que tú reinas sobre todos los dioses, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a enseñar unas imágenes. ¿Les gusta? Está tierna. Está bonita, ¿verdad? Sí. A los niños les gusta mucho. Esa está bonita, ¿no? Ahí están dos como posando para la foto. Esa está bien chiquita. ¿Alguien ha tenido una rana de mascota? ¿No? Mi mamá sí tenía una y le daba moscas. Bueno, están bonitas, pero yo les aseguro, hermanos, que no las verían igual de bonitas si las encontraran en su casa. ¿Qué tal que al abrir la puerta de su casa, ahí en la sala, hay 2, 3 ranas? ¿Qué harían? Se meten a su cuarto, abren la cama y allí en la sábana hay unas 2, 3 ranas. Las ven bonitas. Algunas mujeres hasta gritarían: ayuda, auxilio, ¿no? Aunque las ranas, bueno, algunas sí son venenosas, ¿no? Pero estas que les enseñé son inofensivas completamente. Entran al baño, se van a bañar y hay una regadera, unas 3, 4 ranitas. ¿Qué harían? ¿Se bañan con ellas o las sacan? Pero piensen algo más todavía. Las hermanas van a cocinar, abren el refri y hay una rana ahí. Abren el horno, abren el microondas y hay una rana. Abren ese mueble donde están los trastes, los sartenes, las ollas y hay una rana adentro. ¿Qué hacen? ¿La ven igual de bonita? No, ¿verdad? A lavar todo, porque no se puede usar de esa manera. Entonces, pudieran parecer animales bonitos, pero en el relato que hemos leído, hermanos, Moisés y Aarón son enviados otra vez delante de Faraón y le dicen: deja ir a mi pueblo, o de lo contrario, va a haber ranas en todo tu territorio. Y va a haber ranas en tu casa, donde duermes, en tu cama. Ahí dice en las artesas. ¿Sabe qué son las artesas? Son esas especies de charolas como cóncavas donde se amasa la masa para fabricar el pan. Entonces dice: si no dejas ir a mi pueblo, va a haber ranas por todos lados. No vas a darte abasto de la cantidad incontable de las ranas que van a llegar sobre tu pueblo. El pasaje no lo dice, pero evidentemente el faraón no dejó ir al pueblo otra vez. Y entonces Aarón toca con su vara el río, y entonces el río produce cientos y hasta miles
de ranas. Y esas ranas llegaron a toda la tierra de Egipto. Esas ranas se metieron en todas las casas, en los dormitorios, en las camas, en las cocinas, en los hornos, en los trastes que se usaban para cocinar. Las ranas, hermano, llegaron incluso hasta la cámara real donde el faraón dormía. Yo no sé si usted puede darse más o menos idea, hermanos, de lo que esa plaga pudo significar. O sea, voltear y ver ranas por todos lados, y no solo son las ranas, hermanos, o sea, la suciedad que las ranas pueden producir. Entonces el olor, que andaban por todas las camas, que andaban por toda la casa, que andaban por todos los trastes, por toda la cocina, como quiera que tuvieran la cocina los egipcios. No había un solo lugar, hermanos, donde las ranas no hubieran llegado en ese momento. La advertencia, la demanda de Dios ante el faraón era siempre exactamente la misma. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. El corazón de Faraón se endurecía, el corazón del faraón se hacía más duro y no dejaba ir al pueblo. Entonces, ya habían pasado 7 días de que Dios había herido el río Nilo y había convertido el agua en sangre. 7 días que la tierra de Egipto ya apestaba por la sangre, por los peces muertos, no había alimento, no había agua. Ya habían pasado 7 días, hermanos, de sed los egipcios, y ahora venían las ranas. Vamos a releer el capítulo 8, versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra. ¿Cómo se produjeron estas ranas, hermanos? Hay un versículo en la Biblia que dice algo más o menos similar. Alguien lea, por favor, Génesis 1:20. Ahí, hermanos, en esa parte del Génesis es el relato de la creación. ¿Cómo creó Dios los animales que había en el agua? Simplemente Dios dijo, produzca el agua, animales, y los mares se llenaron de seres vivientes. La misma palabra se ocupa en Éxodo, hermano, cuando Aarón golpea con su vara y entonces se produjeron ranas. ¿Cuántas, hermanos, fueron? Demasiadas. Yo no sé si usted se puede imaginar, hermanos, a los egipcios batallando todo el día, ahuyentando las ranas, sacándolas de la casa, sacándolas de los dormitorios, teniendo que lavar todos los días los trastes, las cosas que iban a usar. Como les dije en la plaga pasada, hermanos, los eruditos, los estudiosos, los científicos han tratado de describir o de dar una explicación de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto de una manera científica, como si no fueran un milagro de Dios. Una de esas explicaciones dice, ¿se acuerdan que les dije que cada año el río Nilo se desbordaba y fertilizaba la tierra después de esa inundación? Bueno, hay una explicación que dice que en esas inundaciones el río dejaba tantas ranas que luego subían a la tierra de Egipto. Otra explicación dice, hermanos, que debido a que murieron muchos peces porque el agua parecía que se había convertido en sangre, eso creó el ambiente perfecto, hermanos, para que se produjeran muchas ranas. No pudo ser un fenómeno natural, hermanos. Si era algo que ocurría cada año después del desbordamiento del Nilo, entonces Faraón y los egipcios no se hubieran espantado. Le hubieran dicho a Moisés, ay Moisés, por favor, si esto ocurre cada año, nada más hay que esperar que las ranas se cansen, se van a ir como ocurre cada año. El salmista, hermanos, da testimonio de esta plaga. Alguien lea, por favor, el Salmo 105, versículo 30. Dice, la tierra produjo ranas hasta en las cámaras de su rey. Por ejemplo, en la plaga de sangre, dice que el faraón se fue a su cuarto, se fue a su casa y como que nada había pasado. Pero en esta plaga de ranas, hermanos, dice el relato, dice Éxodo y dice aquí el libro de los Salmos, que las ranas incluso se metieron hasta el cuarto del faraón. El faraón estaba, hermanos, rodeado de ranas. En algunas culturas, todavía hasta el día de hoy, en los países, en las naciones donde hay reyes, donde hay una monarquía, yo no sé si usted sepa que está prohibido tocar al rey, a la reina. Una persona no puede llegar y tocar. Ocurrió un evento curioso, no tendrá muchos años. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudió a una reunión de mandatarios en alguna parte del mundo. Y a esa reunión acudió el príncipe de Arabia Saudita. Y dentro de las leyes de los árabes del Corán, dice que nadie puede tocar
príncipe de Arabia Saudita. Está prohibido totalmente. Hay un video que circula en las noticias en las redes sociales donde Donald Trump va pasando por atrás de él y le toca el hombro así como diciendo, qué bueno que viniste, ¿no? Y todos se quedaron así, ¿cómo se atrevió a tocar al príncipe de Arabia Saudita? Bueno, las ranas no conocen protocolos, hermanos. Las ranas no conocen de quién se puede tocar o a quién no se puede tocar. Hubo ranas, hermanos, hasta en la cama donde dormía el faraón, y seguro que lo tocaron, seguro que se le subieron. Hermano, lo que yo quiero que usted entienda es esa infestación de ranas fue totalmente algo fuera de lo común. Pero, como les dije al inicio de esta serie de sermones, no solo se trata, hermanos, de la historia de las ranas y qué pasó y todo eso, no, sino de lo que hay detrás de cada una de las plagas, de qué manera Cristo se hace presente. Y algo que les dije también, hermanos, que en cada una de las plagas, por lo menos una deidad, si no es que varias o varios dioses de los egipcios, fueron avergonzados, fueron exhibidos y fueron derrotados. Dentro de todos los dioses que los egipcios tenían una diosa que se llamaba Hek o Heket. Se las voy a enseñar. Esa es la diosa Hek o Heket de los egipcios. ¿Qué forma tiene? Es una rana. La cabeza, por lo menos, era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la resurrección y, más importante, hermanos, era la diosa de los partos y de los nacimientos. Cada vez que una mujer egipcia entraba en labor de parto, esta era la diosa a la que se tenían que encomendar para que todo saliera bien durante el parto. En esta plaga de ranas, hermanos, esta diosa egipcia fue retada, fue exhibida y, como les voy a decir más adelante, pues fue puesta en evidencia y fue derrotada. Nosotros los cristianos creemos que nuestro Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todas partes al mismo tiempo. Bueno, hay un escritor, Carlos Spurgeon, comentando sobre esta plaga, dijo, seguro los egipcios estaban felices porque su diosa estaba por todas partes. Dice este escritor, Dios no carece de sentido del humor. ¿Quieren una diosa? Ahí está, por todos lados la van a tener. Ahora, las ranas, hermanos, en el antiguo Egipto eran veneradas y hasta eran adoradas. Estaba prohibido terminantemente para los egipcios matar a una rana porque era una representación de los dioses. ¿Se imagina tener una plaga y no poder matarla? ¿Qué hacen con las ranas? No podían matarlas. Lo más que podían hacer era ahuyentarlas. Matar una rana era un pecado a los egipcios. Hay un pecado, un crimen que el faraón y los egipcios cometieron. Fue un crimen gravísimo, fue un delito sin precedentes. ¿Sabe qué hicieron faraón y los egipcios? ¿Alguien se puede imaginar qué crimen cometieron? Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cuando el faraón y los egipcios se dieron cuenta que los hebreos ya eran un pueblo muy grande, ya eran un pueblo muy fuerte, incluso ya lo superaban en número, entonces empezaron a tener temor y dijeron, no vaya a ser que un día se levanten contra nosotros y como ellos son más fuertes, nos destruyan. Entonces el faraón le dijo a las parteras hebreas, cuando un niño nazca, si es niño, mátenlo, si es niña, déjenla que viva. Ese plan no funcionó porque ustedes han leído el relato, dice que las parteras tuvieron temor de Dios y no mataron a ningún niño. Y luego cuando el faraón les dice, ¿por qué no obedecieron mi mandato? Las parteras dijeron, es que las mujeres hebreas son robustas, son fuertes, y cuando llegamos, ellas ya solitas se aliviaron. No son como las egipcias, todas enquencles que necesitan como 1000 asistentes para el parto. No, las hebreas son mujeres fuertes, y cuando llegamos, el niño ya nació, por eso no los pudimos matar. Y entonces dice la Biblia que Dios bendijo a las parteras. Sin embargo, el faraón no se quedó satisfecho. Éxodo capítulo 1,
versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces Faraón dijo, bueno, si no es por las buenas, por decirlo de alguna manera, entonces va a ser por las malas. Y Faraón y todos los egipcios tomaron a los niños varones y los arrojaron al río y le preservaron la vida nada más a las niñas. ¿Usted cree, hermano, que ese pecado, que ese crimen que el faraón y los egipcios cometieron iba a quedar así nada más? ¿Que Dios no iba a tomar venganza? ¿Que Dios no iba a ejecutar justicia? Esta diosa que les presenté, la que tiene forma de rana, era la diosa de los partos, era la diosa de la fertilidad. Y definitivamente, hermanos, ese crimen atroz que Faraón y los egipcios habían cometido, hermanos, tenía que ser pagado y tenía que ser castigado. No es coincidencia, hermanos, que las primeras dos plagas, la plaga de sangre y la plaga de ranas, fueran sobre el mismo río en el cual Faraón había matado a tantos niños. No es coincidencia, Dios tenía que ejecutar y hacer que su juicio cayera sobre los egipcios, hermanos, porque habían cometido un crimen grave. Y esa diosa que les mostré, la que tiene cabeza de rana, la diosa de la fertilidad, la diosa, hermanos, que se suponía que ayudaba a las mujeres en el parto, en el nacimiento de sus niños, entonces iba a ser exhibida, iba a ser avergonzada e iba a ser derrotada. Porque si se dieron cuenta, vamos a regresar a Éxodo capítulo 8, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra. Ya van 3, hermanos. Cuando Aarón echó su vara para que se convirtiera en serpiente, los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando Aarón extendió su vara y tocó el río para que se convirtiera en sangre, los hechiceros hicieron lo mismo. Esta es la 3ª vez, hermanos, los hechiceros de Faraón también hicieron venir ranas sobre la tierra. Pero como les dije la otra vez, no se trataba de hacer más ranas, se trataba de quitarlas, no de traer más ranas que ya de por sí eran una enorme molestia. Pero no es coincidencia, hermanos, que la diosa que controlaba los partos según los egipcios, o esa diosa a la que las mujeres egipcias se encomendaban cuando empezaba la labor de parto, fuera la diosa que fuera derrotada a través de esta plaga. Ahora, hoy en día, hermanos, por la modernidad en la que vivimos, antes sí había muchas parteras por estos lugares, pero hoy las parteras cada vez están más en desuso. Ya es lo más normal que una mujer cuando vaya a dar a luz, pues vaya al hospital, vaya a la clínica. Quizá muy pocas son las que asisten con parteras. Pero debido, hermanos, a la modernidad en la que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, en el antiguo Egipto, en aquella época, no era de esa manera, no había ciencia médica como hoy existe. Se nos ha olvidado, hermanos, lo peligroso que es un parto, ¿verdad? Quizá hoy la ciencia médica casi tiene dominada esa parte de los nacimientos y de los partos, pero siempre, hermanos, existe peligro cuando un niño va a nacer. La clásica pregunta que le hacen a los padres cuando ya hay un embarazo y se les dice, ¿y qué quieren que sea? ¿Niño o niña? Y la mayoría responde, pues no importa, con que nazca bien y venga bien, lo importante es que el niño nazca bien, nazca sano y por supuesto que la mujer no perezca, porque cuántas mujeres no han muerto a la hora de dar a luz por complicaciones a pesar de la ciencia. Pero por la modernidad en la que vivimos y por los avances de la ciencia médica como es hasta el día de hoy, se nos ha olvidado con frecuencia lo peligroso que es un parto. El niño tiene que nacer cuando tiene que nacer. ¿Cuántos problemas se originan cuando el niño nace antes de tiempo? ¿Cuántos problemas se imaginan cuando el niño se le pasa el parto? Dicen, ¿no? Y aún en el parto puede haber complicaciones, cordón umbilical se puede enredar y esto y lo otro, y si se tardan los médicos y muchísimas cosas que se pueden contar, hermanos, acerca de los partos. Bueno, todas las mujeres egipcias en aquella época, por temor a todo ese tipo de cosas que ocurrían frecuentemente, pues a la hora de dar a luz siempre se encomendaban a esta diosa a la que les acabo de presentar. Con respecto a los nacimientos, con respecto a los niños,
con respecto a tener hijos, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Definitivamente, hermanos, los partos, los nacimientos son de las cosas más complejas, más difíciles que las mujeres tienen que luchar incluso hasta el día de hoy. ¿Cuántas mujeres solteras han decidido ser madres así, solteras, ellas solas por cuestiones de la vida? ¿Cuántas mujeres casadas que no pueden tener hijos se han amargado y han buscado por todos los medios tener hijos y no han podido? ¿Cuántas mujeres irresponsables, saber de un embarazo y decir que eso va a destruir su vida y sus planes, pues han abortado o ha habido abortos espontáneos? ¿Cuántas ansiedades, cuántas preocupaciones puede tener una mujer por no quedar embarazada o porque quedó embarazada o porque el niño viene mal, etcétera, etcétera? Todo esto, hermanos, es consecuencia del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Todas las complicaciones que pueden venir por el embarazo, por el parto, es consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, cada uno tuvo las consecuencias de su pecado, incluso la serpiente Satanás. Pero a la mujer, hermanos, le dijo: voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos. ¿Sí, hermanas? ¿Es doloroso el parto? ¿Sí? Dicen que es de las cosas más dolorosas, que los hombres así machos como les ven aguantarían un dolor de parto. También hay un mandamiento. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios a Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este versículo, Dios le está dando al hombre dos encomiendas. La primera, que se multiplique, que fructifique, que tenga hijos. Y la segunda, que tome dominio sobre todos los animales, los que están en la tierra, en el mar y aun los que vuelan, que el hombre ejerza señorío. Yo quiero comentar algo, hermanos, aquí. Últimamente, y esto se sabe mucho en las redes sociales y todo eso, últimamente cada vez las parejas menos quieren tener hijos. Incluso hay páginas en internet, yo digo que esas páginas deberían ser clausuradas completamente, y son mujeres las que abren esas páginas donde dice la maldición que significa tener hijos. Y son mujeres que sacan ahí toda su amargura, todo su odio, y dicen que tener hijos es lo peor porque te arruina la vida y los planes y un montón de cosas. Por supuesto están a favor del aborto y todas esas cosas. Esa aversión a tener hijos, esa aversión a convertirse en padres, como si fuera una maldición verdaderamente, como si fuera una carga que se tiene que llevar. Cuando Dios le está diciendo al hombre: fructificad y multiplicaos. Y peor todavía, hermanos, cuando los niños son intercambiados por animales. No vamos a tener hijos, vamos a tener perrijos o el animal del que se trata. Los animales tienen derechos, deben ser respetados, se les debe alimentar, se les debe procurar que tengan una vida digna, pero jamás, hermanos, deben reemplazar a un ser humano. Jamás. Esto, hermanos, es una idea, a lo mejor les va a sonar pesado lo que les voy a decir, ¿verdad? Pero esta es una idea diabólica. Solo en la mente de Satanás y en el corazón de Satanás pudo salir esa idea de que tener hijos es una maldición, de que tener hijos es una carga, de que tener hijos es algo que te va a arruinar la vida. ¿Y por qué le digo que es una idea satánica, diabólica, que solo pudo originarse en el corazón de Satanás? Porque hay dos grandes instituciones que Dios ha creado. La Biblia nos enseña que hay dos grandes instituciones que Dios ha creado. Y Satanás ha tratado de destruir estas dos grandes instituciones usando todos los medios sabidos y por haber. A lo largo de la historia de la humanidad, Satanás ha tratado de destruir
estas dos grandes instituciones. ¿Saben ustedes cuáles son esas dos grandes instituciones? La iglesia y la familia. ¿Cómo ha querido destruir a la iglesia? Bueno, a través de herejías, a través de persecuciones, a través de muchas cosas. Pero la misión de Satanás también es destruir la otra gran institución divina que es la familia. Por eso hoy en nuestra sociedad la familia se ha corrompido tanto, la idea divina de la familia. Cuando yo iba a la primaria, ya hace muchos años, y todavía en la secundaria, hermanos, todavía en la secundaria se nos enseñaba lo mismo. Yo recuerdo perfectamente, en la secundaria yo llevaba una materia que se llamaba civismo. Hoy esa materia ya no existe y hace tanta falta, hermanos. Y recuerdo perfectamente mi primera clase, recuerdo al maestro, no me acuerdo de su nombre, pero sí recuerdo su cara y la primera clase. Abran su libro y lo primero que nos enseñó, la familia es la base de la sociedad. Y eso se enseñaba en todas las secundarias en aquel tiempo, a finales de los 80s, principios de los 90s, se nos decía, la familia es la base de la sociedad. Hoy eso se ha suprimido de la enseñanza, hoy eso se ha suprimido de los libros, es más, como les dije, la materia ya ni siquiera existe. Y si hoy nuestra sociedad, hermanos, está patas para arriba, es porque se ha quitado o se ha dañado o porque Satanás quiere destruir esa gran institución que se llama la familia, papá, mamá y los hijos. Y jóvenes, los que todavía no se casan, hay varios aquí, que algún día, si tienen los planes casarse, no se dejen llevar por corrientes del mundo. Muchos no lo ven así, quieren pasarlo por alto, pero ese versículo que dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ese es un mandato de Dios. Así como los 10 mandamientos, este es un mandato de Dios. Si un día no quieren tener hijos, que sea porque ustedes no quieren, no porque el mundo y sus ideas diabólicas estén llenando su mente de cosas que no sirven, tratando de destruir la familia. Hoy la familia tradicional, como lo enseña la palabra de Dios, ni siquiera es valorada. Ahora es al revés, ahora esas familias son las que son mal vistas, cuando la palabra de Dios nos enseña mamá, papá e hijos. Entonces dice la Biblia, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y Satanás quiere destruir, no ha podido destruir a la iglesia, porque Dios dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Satanás puede atacar a la iglesia y lo ha hecho a lo largo de 2000 años de cristianismo, ha tratado de destruir el cristianismo y no ha podido. Y ha empleado todos los medios, la herejía, la persecución, imperios, reyes, gobernantes, han tratado de destruir el cristianismo a toda costa. Y Satanás no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios dijo, las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. La familia tampoco la va a poder destruir. Sin embargo, si la ataca, sin embargo, si se va contra ella con toda su furia, porque es una institución que Dios ha creado. La diosa Heket, que adoraban los egipcios y que era la que las egipcias se encomendaban cuando entraban en labor de parto, quizá al día de hoy ya no se adora la figura como tal de una mujer con cabeza de rana, ya no se adora. Pero con tantas ideas que el mundo ha propuesto respecto a la familia y tener hijos, es algo que ha vuelto. Los cristianos, no voy a explicar el tema porque es muy controversial el tema, pero los cristianos no están a favor del aborto, los cristianos están a favor de la vida. Para los cristianos tener hijos no es una maldición, no es una carga, no es el que ni modo ya me tocó. Para los cristianos los hijos son una bendición. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan de la bendición que significa tener hijos. Claro, es una gran labor, es una gran tarea, hay que guiarlos, enseñarles la palabra de Dios, muchas cosas, pero jamás, nunca debe pasar por la mente de un cristiano decir, los hijos son una carga, los hijos son una maldición, los hijos son una bendición que Dios no lo da. Y que tenemos que entender que son prestados, porque un día Dios
los puede requerir para su servicio. Amén, hermanos. Yo sé que el tema es controversial porque hoy el mundo tiene muchas modas. No, ya somos muchos en el mundo, ya no hay que traer niños y todo eso, como si de verdad a la humanidad le preocupara el bienestar de este planeta. Vivimos en un mundo de una doble moral que le hace tanto daño a la sociedad. Y como les digo, hermanos, estas ideas son satánicas, estas ideas son diabólicas. Solo en el corazón de Satanás, si es que tiene, solo en su mente retorcida pudo decir, vamos a destruir la familia. Esa gran institución que Dios ha creado, vamos a destruir la familia. El primer milagro que el Señor Jesucristo hizo, el primer milagro que Cristo hizo en su ministerio, no fue levantar un muerto de la tumba, no fue caminar sobre el agua, levantar un paralítico. ¿Cuál fue, hermanos, el primer milagro? O más bien, la pregunta sería, ¿dónde el Señor inició su ministerio e hizo su primer milagro? En una boda, en una boda. La presencia de Cristo en una boda estaba diciendo, la familia es bendita, la familia es una institución de Dios. El hecho de que Cristo estuviera presente en una boda, que allí hiciera su primer milagro, que allí iniciara su ministerio, hermanos, habla de lo importante que es para Dios la familia y el matrimonio. Pero muchos cristianos, incluso yo he escuchado cristianos que están a favor del aborto, que están a favor del no matrimonio, que están a favor de muchas cosas que atentan en contra de la bendición y de la institución que es la familia. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a bendecir y a iniciar su ministerio en una boda. En la Biblia, hermanos, nada está escrito o puesto por casualidad. Alguien dijera, siempre los ateos dicen lo mismo. Ay, si Dios existe, ¿por qué no ayuda a los niños, a los pobres, y tiene las guerras y esto y lo otro? No siempre los argumentos son los mismos. Para Dios, hermanos, para Dios lo más importante es la familia. Es una de las grandes instituciones que Dios ha creado. Por eso el Señor no inicia su ministerio ni hace su primer milagro ayudando pobres, deteniendo una guerra, levantando paralíticos, resucitando muertos. No, hermanos, bendiciendo su presencia en un matrimonio, en una boda que se estaba celebrando. Los egipcios, hermanos, en esta segunda plaga de ranas, esa diosa en la que tanto confiaban a la hora de los partos, fue derrotada por el poder de Dios. Y eso, hermanos, ¿qué es la segunda plaga? Porque las plagas van subiendo de intensidad hasta llegar a la 10ª y más terrible de todas las plagas. ¿Cuál fue, hermanos? La muerte de los primogénitos. En cada casa egipcia hubo un velorio, hubo la muerte de alguien. Pero en las casas de los hebreos, hermanos, las plagas no aparecieron. Las ranas no entraron en las casas hebreas. Los hebreos tenían agua para tomar. Las 2 primeras plagas y todas las siguientes, hermanos, no tocaron a los hebreos. Los egipcios, como les dije, se encomendaban a esta diosa rana para todas las cuestiones del parto. Los cristianos nos encomendamos a Dios. Los cristianos confiamos en Dios, confiamos en Cristo, hermanos, que Él tiene todo bajo control, Él tiene todo en sus manos completamente. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, y te alabamos porque en este relato, Señor, de tu palabra de las plagas, tu pueblo no fue tocado, tu pueblo, Señor, no fue maldecido por estas plagas, tu pueblo siempre fue preservado. Y en esta mañana, Señor, oramos por las familias aquí representadas. Cada familia que está aquí representada, Señor, tú sabes su rutina, su vida, su forma de vivir, cómo viven, cómo se comportan cada día. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos honrar y podamos exaltar, Señor, el modelo de la familia que tú has establecido. Oro por los que son jóvenes, Señor, que un día se van a casar y en sus planes está formar una familia, que no se dejen llevar por las corrientes que hay en el mundo, que no se dejen contaminar, Señor, por lo que Satanás ha creado, ha tratado de establecer en la sociedad. Señor, los hijos que tú nos das son una bendición. Te damos gracias por ellos,
Oro, Señor, por los que son padres y todavía tienen hijos bajo su tutela, para que les des fuerza, sabiduría, inteligencia, recursos, Señor, para llevar a sus hijos en todo lo que necesitan, pero sobre todo, Señor, en tu camino y en tu conocimiento. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.